Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a hablar de inteligencia artificial y forecasting y, como bien decías, Álvaro, a todos los que nos apasionan los datos, las series temporales es un reto al que no podemos dar la espalda. En esa breve introducción, como ya sabéis, soy ingeniero industrial de la Universidad de Extremadura, mi tierra natal, soy data scientist y, sobre todo, mi experiencia atraviesa el sector energía, el sector turismo e industrial. Son sectores, como ya conocemos todos, con muchos datos, tanto a nivel de cliente como a nivel de mercado, por lo tanto, prolífero para aplicar modelos de Machine Learning. Lo que hoy nos trae aquí es forecasting y otro tipo de modelos, como por ejemplo, lenguaje natural. Sobre este webinar vamos a profundizar cómo aplicar Machine Learning a la predicción de series temporales. Un dominio clásicamente dominado, valga la redundancia, por modelos estadísticos. Pues vamos a hacer hincapié en cómo transformar este modelo a algo más familiar para todos los data scientists, que puede ser el Machine Learning. Aunque también, obviamente, hay aquí dos escuelas, ¿no? La escuela de Data Scientist, que es más de Machine Learning, y la escuela que es más estadística. Y vamos a aprovechar la oportunidad para ver un ejemplo de trading de materias primas. Así que, sin más preámbulos, este va a ser el inicio de la sesión. Muy interesante la parte final en la que vamos a ver todo junto, haciendo un modelo con la cotización del Brent. Así que os pedimos un poquito de paciencia, que lo mejor está al final. Por asentar el glosario o los conceptos iniciales, luego se va a ir complicando la cosa. Vamos a hablar de forecasting, predicción de series temporales. Ya sabemos qué tipo de estructura de datos es, datos ordenados en el tiempo a intervalos regulares. Y de esta serie pues, se caracteriza por un periodo. Queremos hacer una predicción a un horizonte determinado. A mayor predicción, mayor incertidumbre y mayor es el desafío. Y sabemos que esta predicción, esta serie temporal, pues tendrá componentes, la estacionalidad, es un patrón regular, que no debemos confundir con el ciclo, que no podemos asociar al tiempo, como si la estacionalidad, y la tendencia, que como tenemos muchos tipos de tendencia y cambios estructurales en la serie, pues es una de las partes más complejas de modelar. Existen, como sabemos, dos tipos de problemas. El problema endógeno, solo tenemos la propia variable a predecir para utilizar en el modelo, y problemas exógenos que nos dan la libertad de introducir más variables y también el desafío de ver qué variables introducimos y hacerlo de manera adecuada. Como decíamos, el forecast es un dominio protagonizado por modelos estadísticos. Uno de los más sencillos, de los más inmediatos, es el modelo de suavizado exponencial. Es una estimación recursiva en la que ponderamos por un coeficiente alfa entre 0 y 1 el último dato real y la última predicción. Como la última predicción, a su vez, tiene reales anteriores, por eso es recursivo. Es interesante porque es muy productivo y nos puede servir de benchmark para otros modelos más avanzados que hagamos, tanto por la parte estadística o por la parte de Machine Learning. Por supuesto, existen versiones más avanzadas, como la que vemos en la fórmula, que permiten introducir estas componentes que las que hablamos anteriormente. Vamos a tratar de hacer el webinar. El objetivo es tener menos de 10 fórmulas y menos de 10 líneas de código. Centrarnos mucho en los datos y en la visualización, pero, sin embargo, vamos a profundizar en lo que vamos a ver. El segundo, quizás, el modelo estadístico que hay que mencionar en un webinar de forecasting es la familia de modelos ARIMA. En general se conocen con el nombre de SARIMAX. Por sus siglas, sabemos lo que hacen, adaptan la estacionalidad, sabemos que hay que integrar la serie para eliminar la tendencia a la estacionalidad. Conocemos que hay que determinar una serie de parámetros de autorregresión y de media móvil, y tenemos la capacidad de introducir variables externas. Y aquí viene la gran característica de los modelos estadísticos. Es un proceso artesanal. Involucra visualización, involucra test de hipótesis, y es iterativo porque no podemos utilizar técnicas más programáticas para llevar a cabo estas decisiones. Ya sabemos, hay que identificar la serie, diferenciarla, hacer los gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial, estimar el modelo, hacer forecast, analizar los outliers y volver a comenzar el ciclo hasta encontrar un modelo que se ajuste a nuestros datos y con el que estemos satisfechos.
¿Cómo podemos salir un poco de este círculo iterativo y utilizar y extender nuestra caja de herramientas a otros dominios? Bien, en la inteligencia artificial, el más básico, uno de los primeros hitos de la inteligencia artificial fueron los sistemas expertos. Es un sistema que emula el comportamiento a la toma de decisión de un humano frente a un problema que sea cuantitativo. Obviamente, permite al experto sistematizar y racionalizar el proceso de toma de decisión y tiene forma, o podemos darle forma, de árbol de decisión que estructure el conocimiento en forma de diversas reglas. Por lo tanto, podemos utilizar técnicas de Machine Learning como los propios árboles de decisión o un análisis, todas las variables involucradas, para construir estas reglas de una manera un poco más manual. La forma de uno de estos sistemas es tomar todas nuestras variables, estructurarlas en forma de árbol y posteriormente agrupar todas esas predicciones pues, con un árbol o con una fórmula. Sin embargo, en esta tarde lo que vamos a hacer es trasladar el problema de forecasting a un problema de Machine Learning. Vamos a tener que replantear algunos conceptos clásicos de Machine Learning como la validación cruzada, ver qué herramientas tenemos en este ámbito. La parte clave del Machine Learning, que es la construcción de Feature Engineering, la construcción de variables que nos ayudan a predecir, también vamos a darle una vuelta. Y cómo tratar los componentes de la serie, que en los modelos estadísticos se lleva a cabo de una manera muy natural y en este apartado pues, no tanto. Dentro del Machine Learning, el apartado que más fama se ha llevado en los últimos años, desde luego, es el Deep Learning. El método o el modelo que obviamente cuadra con la predicción de series temporales son las redes recurrentes, ya que son alimentadas por secuencias y se trata de predecir la secuencia de datos que presenta la serie temporal. Existen distintos tipos de unidades, de neuronas, pero las más directas para el problema de forecast son las LSTM. Sin embargo, la aproximación más inmediata va a ser Machine Learning en la mayoría de los casos, debido a que al histórico tan profundo que deberíamos tener para abordar el problema desde el punto de vista del Deep Learning. Por lo tanto, comencemos con el primer punto que tendríamos que considerar para darle esa vuelta de tuerca a los problemas de forecasting y es la validación cruzada. En un problema de Machine Learning, generalmente tenemos que ensayar un modelo con distintos hiperparámetros. La manera clásica o la manera más honesta, digamos, de hacerlo es mediante la validación cruzada, en el que dividimos secuencialmente el dataset, entrenamos sucesivamente cada secuencia y obtenemos un error de predicción sobre la secuencia o la parte del dataset en la que no hemos entrenado. Se suele hacer con false aleatorios, pero en series temporales no podemos. Entonces, por ejemplo, en Python, que en series temporales es quizá está un poquito más atrás que en R, pero si traducimos convenientemente el problema a Machine Learning, sí que tenemos muchas herramientas para abordarlo. Pues en Python, dentro de la librería scikit-learn, tenemos el algoritmo directamente implementado que nos proporciona un resultado como el que vemos en la pantalla. Obviamente, como está muy automatizado, tenemos que tener consideraciones, pequeños detalles que pueden arruinar nuestro modelo. Por ejemplo, que en el primer fold de validación cruzada, el tamaño de la parte de train sea lo suficientemente grande como para poder capturar la estacionalidad. Además, sobre todo en el trading, la importancia de los features puede cambiar de fold a fold y encontrar una variación de la métrica de evaluación entre uno y otro que no nos esperaríamos en un modelo de Machine Learning, en otro dominio. Y además también tener en cuenta posibles cambios de ruptura estructural de la serie que cogiesen la parte de train o la parte de test. Hechas estas consideraciones, nos metemos en el core, en el núcleo, perdón, del Machine Learning, que es el Feature Engineering. Esto puede ser polémico porque muchos pensaréis, el núcleo de Machine Learning son los modelos. Bueno, ahí podríamos discutir luego la parte de preguntas. La importancia de un feature, de una variable, puede cambiar con el tiempo, incluso en series que sean estacionarias. Luego ahondaremos en este concepto. Por lo tanto, puede ser interesante discretizar el punto en el entorno para hacerlo comparable con puntos que estén cerca del mismo. En este gráfico vemos la cotización del Brent, para irnos familiarizando con la serie, y en la parte inferior vemos las diferencias temporales de este Brent, es decir, si sube o si baja. Un mismo valor de subida de un 10%, por ejemplo, que son puntos outlier prácticamente, vemos en este punto y en este punto
en enero de 2019 y en julio del 16, en diferencias están en el mismo nivel, sin embargo, en la serie en sí el valor ha cambiado, por lo tanto son contextos no comparables. Por eso queremos hacer hincapié en la importancia de siempre hacer operaciones en el entorno del punto y es muy recomendable llevar a cabo una estandarización rolling, es decir, sustraer la media de una ventana móvil y dividir por la deviación típica. De tal forma que los valores de la serie quedan normalizados y modelos que hagan discriminación como árboles de decisión se pueden aplicar de manera segura a este dominio. En trading especialmente vamos a tener el problema de que hay mucho ruido, poca señal y la intensidad de la señal cambia. Entonces, en la hora de construcción de features es importante tenerlo en cuenta y siempre validar dos veces. Los componentes de la serie, pues en series temporales sabemos que hay que llevar a cabo operaciones de diferenciación con el valor anterior para eliminar tendencia y con un valor más atrasado para eliminar la estacionalidad correspondiente. En Machine Learning tendremos que añadirlo como un feature extra. Bien, antes de meternos en los datos, vamos a definir o a explicar muy brevemente qué entendemos todos por trading, aunque ya tenemos todos una idea en la cabeza de qué es. Simplemente es operar en mercados de valores, donde cotizan activos como acciones, productos derivados o materias primas para obtener beneficios especulando, es decir, comprando en el fondo y vendiendo en la parte final, cuando sube el precio o viceversa. ¿Es lo mismo que invertir en bolsa? Operativamente, no. Una inversión en bolsa, al fin y al cabo, eliges los activos, inviertes, esperas un tiempo relativamente largo y tratas de recuperar después. A veces, cuando hablamos de trading, pensamos siempre en trading de alta frecuencia, en microsegundos. Bueno, hay fondos de inversión, fondos de pensiones, cuyas inversiones no son a nivel tan de alta frecuencia, sino que son a nivel diario, a nivel mensual. Y también utilizan técnicas de trading basados en modelos. Y no siempre se hace trading o no es el producto de trading siempre activos derivados que sean muy complejos como opciones o swaps. También tenemos acciones o simplemente el precio de las materias primas. Hay un concepto que es Quantitative Trader o Quantitative Trading, que es la aplicación de modelos matemáticos, estadísticos, de Machine Learning, de optimización, para predecir el valor de todos estos activos y así hacer una estrategia de trading que sea mucho más efectiva que un trading más nominal. Esto es ciencia de datos aplicado a trading. Lo que pasa es que en este contexto, en este ámbito, llevan aplicándolo desde hace más tiempo de que el término Data Scientist se pusiera de moda o se popularizase y lo nombraron antes. Pero el Data Science como sí está muy extendido y cada vez más en el mundo del trading. Al fin y al cabo, tienen muchos datos de mercado. Cuando hablamos de commodities, hablamos de materias primas que cotizan en un mercado. En esta introducción, en esta presentación, vamos a hablar de indicadores técnicos. Para nosotros va a ser una feature que explica la dinámica de la cotización de una manera endógena. Y veremos este ejemplo del MACD. Otro tipo de variable que nos encontraremos en trading son factores fundamentales, son variables que modelan las fuerzas de oferta y demanda, como por ejemplo, si estamos hablando del Brent, el número de pozos activos en una región. Y en trading aparece el concepto de backtesting, que es llevar a cabo una simulación de la predicción del modelo, la estrategia que utilizamos en esa predicción, cómo esa estrategia va modificando nuestro conjunto de inversiones y cómo para aplicar la estrategia ejecutamos las distintas acciones que nos indica el modelo. Por ejemplo, comprar todo por la mañana o espaciar nuestras compras a lo largo del día o a lo largo de un periodo determinado como una semana. Todas esas compras, obviamente, generan flujos de caja que tendremos que ir contabilizándolos y hacer una cuenta de profit and losses, de resultados, para backtestear todos los pasos de este proceso y saber si nuestro modelo, estrategia, ejecución son adecuados y podemos ganar dinero con todas esas piezas. Una vez pasada esta parte de introductoria, vamos ya con los datos y hablar de la estacionalidad. Siempre podemos abordar un problema de series temporales a nivel de nivel, para la redundancia. En este caso sería el valor en bruto de la serie, la cotización del Brent, que estamos viendo en la parte derecha. Y como vemos en esta gráfica, la cotización presenta tendencias estocásticas, es decir, que no son deterministas con el tiempo, como puede darse en las ventas de un producto. Y
Teóricamente se comporta como un random walk. Es un tipo de modelo, como ya sabéis, en el que el valor de un punto es el valor del punto anterior más cierto ruido, que es lo que pone el mercado. Entonces, sabemos que ese tipo de modelos no son estacionarios. En trading, además, no interesa el nivel o el precio, interesa cómo va a cambiar ese precio para determinar si se compra o se vende. Por lo tanto, se trabaja en diferencias. En series temporales, en ARIMA, estamos muy acostumbrados a hacer diferencias en bruto, un valor menos un lag, pero es muy interesante a nivel de precios utilizar cambios porcentuales. Suaviza la serie y después nos permite hacer estas operaciones de P&L, de Profit and Losses, mucho más rápido. La estacionalidad, sin dar una definición muy formal, que ya la conocemos esta propiedad, pues es simplemente que las propiedades de la serie no dependan del tiempo. Específicamente la media, la desviación típica y la autocorrelación. Por lo tanto, necesitaremos una serie que sea estable, lo cual no significa que no pueda tener grandes variaciones a lo largo del tiempo. Esta estacionalidad, como decíamos anteriormente, en el precio no se da, en las diferencias sí es más normal que se dé, pero a veces estas diferencias que vemos en cotización son estacionarias, pero no presentan términos de media móvil o autorregresivo significativo, por lo tanto, ni siquiera podríamos abordarlo mediante modelos ARIMA. Entonces, por eso ahí la conveniencia de tener dentro de nuestra caja de herramientas modelos de Machine Learning. La forma de ver esta estacionalidad es el test, el más común, hay varios tests. El más común es el test de Dickey-Fuller, ADF, Augmented Dickey-Fuller, cuya hipótesis nula es que la serie no es estacionaria, lanzamos el test y si obtenemos un p-valor bajo, pues podemos decir que la serie es estacionaria. Podemos decir, en este ejemplo, vemos la serie del coseno y que pasa que el test el p-valor es bajo. Por lo tanto, el test nos dice que el coseno es estacionario y sabemos que no. Pero bueno, hay que siempre aplicar, aparte de inteligencia artificial, inteligencia natural a todos estos problemas. La siguiente componente de una serie temporal a tratar es siempre la estacionalidad. Como sabemos, es un patrón repetitivo que depende del tiempo, a diferencia del ciclo, que no depende del tiempo, sino que depende de variables que hacen efecto o no hacen efecto, como por ejemplo variables macroeconómicas. Y en los modelos estadísticos, igual que la estacionalidad, se soluciona mediante diferencias, pero en este caso no con el lag 1, sino con el lag considerado. En Machine Learning lo que podemos hacer es introducir una serie de features que nos modelen este patrón estacional. La técnica más común en un modelo de Machine Learning es utilizar one-hot encoding, es decir, hacer variables dummy, y en este caso vamos a proponer una alternativa que es el empleo de features que sean sinusoidales. El ejemplo que vamos a ver es el consumo de gasóleo A en España, vamos a medirlo en millones de toneladas, y vemos que tiene un efecto estacional y también cierto efecto de tendencia alcista, que eso nos dificulta en cierta medida la detección del patrón estacional. Vamos con el one-hot encoding y sus resultados y unos consejos prácticos. Como ya sabemos, se crean variables dummy, podemos llevar a cabo con estas variables dummies un modelo de regresión. Ese modelo de regresión se construye sobre una matriz de diseño que es muy sparse, es decir, obviamente tiene muchos ceros, y al crear varias variables estamos sujetos a la maldición de la dimensionalidad, ¿no? Tenemos pocos datos, muchas variables, y mientras esa situación lo que va a hacer es que el modelo pueda ser más inestable. Por lo tanto, una de las claves es obviamente utilizar una expresión en k-1 niveles, en los que una parte de las variables se expresarían con 0, 0, 0, y el resto pues, con las combinaciones que toquen. Y al llevar a cabo este modelo de regresión, lo bueno que tenemos es que es muy interpretable, porque nos da un valor para la constante que, como vemos, es la media para uno de los periodos cuatrimestrales, uno de los periodos estacionales, en este caso el primer cuarter, es un nivel arbitrario, y el resto lo que son las diferencias entre la media de ese periodo y la media del periodo que hemos utilizado como base. Por lo tanto, se puede explicar bien a un analista, a una persona de negocio. El modelo sinusoidal a nivel de fórmula puede ser un poco más complejo, sin embargo, es sencillo de implementar. Simplemente se introduce la variable X, que sería nuestro periodo, por ejemplo el mes, y un parámetro tau, que sería el periodo estacional supuesto. En este caso, 12 para caso mensual. El ajuste que produce es interesante, es más continuo, y la interpretación que se le daría, si recordamos la fórmula del coseno y del seno,
va girando con el ángulo y va generando la forma de onda. Si los comparamos, en este caso, la expresión en seno-coseno sinusoidal gana. Si nos fijamos en el R cuadrado ajustado, que nos explicaría cómo cómo explica la variable a nuestro objetivo, considerando el número de variables que hay en el modelo, supera el sinusoidal supera al one-hot encoding. Los coeficientes que hemos visto anteriormente, y en la parte derecha podemos visualizar el ajuste que producen ambas variables. La ventaja más importante la podíamos ver en el plot anterior, y es que el día 30 de marzo y 1 de abril son parecidos en la parte sinusoidal y no en el one-hot encoding, y deben ser parecidos por lógica matemática del propio modelo. Entonces es una ventaja muy grande. Además es versátil porque podemos implementar más armónicos, es decir, añadirle más términos a la fórmula inicial, y además incluso podríamos meter la dependencia del tiempo. Y, como decíamos, una representación densa porque solo añade dos variables en este caso. En este gráfico vemos que el error, el mean square error en cross validation, perdón, es menor que para modelos de one-hot encoding. Pues ya hemos tratado las dos partes de la serie estacional, de la serie temporal, perdón. Vamos a construir una serie de features y finalmente los meteremos en el modelo de Brent. Estos features, para hacerlo sencillo, vamos a utilizar indicadores técnicos. El análisis técnico es el estudio de la cotización, el nivel del precio, para detectar patrones predictivos. Por lo tanto, no necesitaremos variables externas. Y al final va a ser un ejercicio para extraer una serie de features y modelar la dinámica del precio. Vamos a ver tres ejemplos: el MACD, el momentum y las bandas de Bollinger. Son tres casos muy paradigmáticos de este análisis técnico. En la última parte del glosario, cuando hablamos de una posición larga, lo que decimos es comprar, vender una posición corta. En trading se puede vender un activo que no se posee, la operación se llama short selling, y por si lo mencionásemos en alguna parte del webinar, bullish es una tendencia positiva en el mercado alcista y negativa o a la baja estaríamos hablando de bearish. Como vamos a construir features, vamos a presentar la variable, el target, vamos a hacer la mediana rolling a 5 días del Brent y calcularlo como un porcentaje de cambio. Como decíamos, tenía ventajas a la hora de frente a las diferencias en bruto. El rolling de los 5 días posteriores, el rolling de los 5 días anteriores y estandarizado o dividido a los 5 días anteriores. En esta gráfica podemos ver ambas cantidades. Hacer estas medianas va a suavizar mucho el ruido con respecto a diferencias en bruto y además nos permite posteriormente con el modelo de ejecución elegir uno de los días de la semana que más nos favorezcan para ejecutar. Porque también había que tener en consideración la liquidez que hubiera en el mercado cada uno de los días. Vamos con el primer indicador, ya que conocemos qué es lo que tenemos que predecir. El indicador de MACD, Moving Average Convergence Divergence. Es un indicador que describe muy bien o sigue lo que decíamos que es la tendencia estocástica de la cotización. Como es un random walk, es natural que se den periodos largos de subida y pronunciados también de bajada, que teóricamente no serían predecibles, pero al final dependen del sentimiento de mercado. El MACD se implementa de varias formas. Vamos a ver una muy simplificada que consiste en obtener una media móvil corta de un periodo corto, por ejemplo 5 días, y otra de un periodo más largo, por ejemplo de 20, y obtener la diferencia, la corta menos la larga. Como vemos en el gráfico, cuando la corta está por encima, se obtiene un MACD positivo, obviamente, y la tendencia, la pendiente, es positiva. Sin embargo, ante una bajada acusada, la media móvil larga tarda más en reaccionar y quedaría por encima de la media móvil corta, obteniendo una señal de MACD negativa rápidamente que podemos utilizar como feature del modelo. Obviamente, como punto fuerte, la implementación es muy sencilla, la interpretación es directa, muy visual y proporciona una buena descripción para una estrategia que sea trend follower. Como puntos débiles, lo veíamos en el gráfico, a veces puede tener poca anticipación hasta que el juego o la dinámica de medias móviles cambie y también tiene ciertos retrasos en la respuesta. Por lo tanto, este juego temporal debemos ajustarlo con un trabajo de hiperparámetro fino.
Como sabemos, tenemos distintas técnicas para buscar hiperparámetros. Normalmente las aplicamos a modelos, pero en este caso es muy importante aplicarlo también a las features que construyamos. Como tenemos pocas, la más aconsejable de manera directa es hacer quick search, es decir, búsqueda exhaustiva, en los que propondremos al algoritmo una serie de valores para la media larga y una serie de valores para la corta, y calcularemos el error de cross-validation para cada una de las combinaciones. Si tuviéramos que combinar varios features con el modelo, además, una aproximación muy productiva son algoritmos de búsqueda aleatoria. Ambos están implementados en scikit-learn, que le daríamos la distribución de importancia de cada uno de los hiperparámetros, y a partir de ahí se irían creando las combinaciones. Quedamos punto y aparte, quizás para otra ocasión, el empleo de algoritmos genéticos o de búsqueda bayesiana para ir un paso más allá de esta búsqueda aleatoria y hacer una búsqueda inteligente. Bien, si vemos los resultados de haber hecho este ejercicio de validación cruzada y de búsqueda de hiperparámetros para distintas combinaciones, tenemos que definir una métrica por la que medir el error de cross-validation. Hemos utilizado la correlación de Spearman. En trading es muy frecuente emplearla, ya que es más resistente a los outliers y a señales a ratios de ruido señal muy altos. Por lo tanto, en esto no es un error de cross-validation, es un positivo mejor. La combinación que gana es un periodo corto de 3 y un periodo largo de 20. En este caso, como decía, como la importancia del feature cambia mucho a lo largo del tiempo, no solo nos fijemos en la media del error de cross-validation, sino en la dispersión del mismo. En este ejemplo, el que gana, el 320, tiene una correlación, una correlación media de 0,20 y también presenta la menor desviación típica. Pero ese detalle es clave a la hora de hacer este tipo de ejercicios. El siguiente indicador, que es muy también, el indicador de momentum, lo que mide es la inercia o la tendencia, la pendiente que tiene la serie temporal. Nuevamente, hay muchas formas de implementarlo, pero vamos a ver una que es muy sencilla. Se trata de calcular una regresión contra el tiempo de la cotización en sí. Por lo tanto, obtendríamos el coeficiente de la pendiente, el beta 1, y como hiperparámetro tendríamos el ancho de esta ventana, cuántos puntos vamos a utilizar. En este gráfico lo que vemos son 10 puntos de la serie, obtenemos la pendiente de regresión, que sería 0,54, y como es positivo y tiene una intensidad, pues predeciríamos el target a los siguientes 5 días. No tenemos por qué limitarnos a rectas, a rectas, efectivamente, sino que podemos ajustar con parábolas o incluso con splines. Pero va a incrementar la dificultad de implementación y de interpretación y aumenta el riesgo de sobreajuste. En este caso, si hiciéramos un ajuste parabólico, veríamos que cada vez se puede ir acelerando más la pendiente y tendríamos que mapear eso bien a un feature único. Vamos a ver otros ejemplos porque no se puede hacer cherry picking en la ciencia de datos y ampliamos la muestra. En este caso, vemos una pendiente fuerte y los últimos días del dataset de la muestra pues es más amortiguada. Muy optimista, ¿verdad? Esta predicción, que luego el target es incluso negativo. Pueden pasar dos cosas, o que la recta es poco expresiva o que hemos utilizado una ventana demasiado larga. Sin embargo, en este mismo ejemplo, si lo modelásemos con una parábola, geométricamente vemos que la parábola ya se va saturando y puede ser interesante combinar el coeficiente cuadrático y el lineal para capturar este tipo de circunstancias. Vamos a llevar nuevamente el ajuste de hiperparámetros para una pendiente, para un momentum lineal, y lo que se obtiene, la ventana, que es el hiperparámetro, la mejor que se obtiene es para 10 días en este ejercicio. Nuevamente, la correlación está por encima de 0,2 y es una desviación típica de cross-validation baja. A veces, si estamos acostumbrados a valores de correlación altos, en la parte de trading la verdad es que suelen ser bastante bajos y tenemos que cambiar un poco el chip a qué es una buena métrica. Entonces, como vamos a verlo sin sesgos previos de otros problemas y a ver entre coeficiente y entre feature y feature cuál vemos mejor. Ambos features hablan un poco de la tendencia. ¿Son redundantes? En cierto punto sí. Va a depender también de la ventana de tiempo en las que se expresen
y, por lo tanto, la construcción de hiperparámetros es una herramienta que vamos a aplicar para corregir, en cierto modo, esta posible correlación luego en el modelo. Como hemos visto dos que son un poco correlados, vamos a ver uno radicalmente distinto, las bandas de Bollinger. Determina si la cotización ha ido subiendo hacia un punto tal que se produzca una regresión a la media. Si estamos en la banda superior, lo que tenemos que observar es que se produce un cambio hacia la propia media de la serie. Si estamos en la banda inferior, lo que tenemos que observar es un rebote potente, continuado de la serie, pues quizás no otra vez hasta la banda superior, oscilan tanto, pero sí hasta un valor más normal. Se calcula de una manera también sencilla y directa, que es estandarizando la serie dentro de una ventana rolling, con la media dentro de esa ventana y dividiendo entre la desviación típica. Si este valor, este z-score, tiene un valor muy alto, pues ya estaríamos en la parte final de la distribución y esperaríamos que se produjera este efecto. Al final, lo que hacemos es, si estamos, por ejemplo, a más de 1,5 sigmas o a más de 2 sigmas, crear una variable indicativa, pues -1 en la parte inferior, porque esperamos una bajada, +1 en la parte inferior, perdón, porque esperamos una subida. Opcional, un poco más complejo, no solo cruzar el umbral, sino observar la primera diferencia en el otro sentido. Puntos fuertes, es muy potente, sencillo de interpretar y de implementar. Puntos más débiles, el horizonte temporal es necesario ajustarlo muy bien, nos puede cambiar a lo largo de la serie, es una señal poco densa y es vulnerable a outlier. Un outlier bajará de ese 2 sigma, bajará, y no sabemos cuándo, no tendríamos una forma de corregir ese outlier. Si vemos los resultados, no lo vamos a ver por correlación, lo vamos a ver por incidencia del evento. En la parte superior vemos si el target es negativo o positivo, y en la parte de las filas si estamos por debajo de esa banda. Si estamos por debajo de esa banda, vemos que la proporción está cerca del 90%. Es una muy buena proporción, pero obviamente tenemos poca incidencia. Si en el caso contrario, el target positivo está en la columna derecha y el hecho de estar por encima de la banda superior en la fila inferior. Tenemos una accuracy, ¿no?, en ese rango del 80%, pero obviamente solo sobre el 5% de los casos. Ya hemos introducido el hecho de hacer z-scoring de todas las variables, de estandarizarlos, solamente en las bandas de Bollinger, pero es muy importante para todos los features. ¿Por qué? Porque en modelos como los árboles de decisión lo que estamos haciendo es una discriminación a lo largo del dominio de toda la variable. Entonces es más interesante que esa discriminación se lleve a cabo en ventanas. En este ejemplo estamos viendo que en esta parte un valor 0 es muy común, sin embargo aquí llevamos sin ver un valor 0 mucho tiempo. No podemos mezclar este punto con este punto. De ahí la importancia de hacer el análisis en rolling. Vemos que las implementaciones son sencillas, pero tienen muchos hiperparámetros y al final se complica un poco. Así que es muy importante tirar de tecnología. Dentro de Scikit-learn sabemos que podemos desarrollar nuestro propio custom gracias a las herramientas que da la librería y no usar solamente lo que nos dispone la comunidad de manera directa. Por lo tanto, utilicémoslo, embebamos la lógica de cálculo dentro de un transformer que lo que hace es coger datos, devolver una versión suya que es capaz de coger otra vez los datos y transformarlos, simplemente. El código, como podemos ver, aunque no estemos familiarizados con Python, es sencillo y además nos permite embeber este transformer dentro de una pipeline que lo que hace es ordenar todos los pasos necesarios para obtener todos los features, prepararlos y entrenar el modelo. Y finalmente, hemos pasado por las componentes de la serie, hemos visto algunos features, vamos a juntarlo todo y a construir un modelo del Brain que sea modesto, pero que sea interesante. Como decíamos, la variable target es ese cambio porcentual en medianas a 5 días. Vamos a binariizar el target y lo vamos a convertir en un problema de clasificación, porque al final lo que queremos hacer es tomar la decisión si comprar o no comprar para el día concreto. Obviamente una decisión binaria, una regresión aporta más información, pero también más ruido. Un periodo de training hasta el feliz 2019 y un periodo de testing hasta junio, 6 meses de 2020.
Visualizamos aquí las series temporales, en azul el train, en naranja el test. Si recordamos cuando estábamos confinados que el petróleo estuvo negativo, bueno, eso fue un contrato concreto a futuro. Y el target en realidad va a ser estas diferencias y vemos que las diferencias en la parte de test cambia la distribución. A nivel de histograma, podemos ver que la distribución en la parte de test, la media de la misma está un poco sesgada a la parte negativa. Bien, como features vamos a utilizar los que ya hemos explicado, MACD, dos versiones del momentum, una lineal y una parabólica, un cambio porcentual a muy corto plazo para adaptarnos a cambios rápidos de la serie y también vamos a introducir la volatilidad, que no lo hemos explicado, pero podéis imaginar que al fin y al cabo es hacer una ventana y calcular la desviación típica y ver si esos aumentos de desviación típica nos llevan a un target positivo o negativo. Nuevamente, todos los features le vamos a llevar a cabo la operación de Z-score para analizarnos en su entorno. En el modelo vamos a discretizar los features que decíamos están estandarizados y vamos a emplear un modelo de regresión logística. Es un modelo lineal, al fin y al cabo, un modelo simple, pero estos modelos simples con una buena feature engineering nos van a proporcionar, por una parte, un resultado robusto y, por otra parte, suficiente capacidad de predicción como para enfrentarnos al problema. Hemos empleado regularización L2, que es capaz de reducir los valores de los coeficientes hasta cero en función de si son redundantes o no. Aquí tenemos esta figura en la que, conforme va aumentando el parámetro de regularización, los coeficientes se van reduciendo, haciendo que el modelo sea más simple y tenga menos riesgo de overfitting. Matemáticamente, otra de las pocas fórmulas que queríamos presentar, pero esta es muy importante, se representa con el error de entrenamiento del modelo normal, es decir, sin regularización, y con una componente extra que lo que hace es penalizar a los coeficientes en función del cuadrado de su valor. Entonces, los que crezcan mucho van a ser penalizados y los que sean un poco redundantes también. En Python está implementado no directamente el parámetro de regularización, sino la inversa de dicho parámetro. Bien, introdujimos antes el concepto de pipeline, pues esta pipeline nos va a juntar el feature engineering y el entrenamiento del modelo. El modelo campeón con una C igual a 0,01 tiene un efecto de regularización importante. Y la accuracy en la parte de test, en cross validation, está por encima del 60%, que es una cifra respetable, ¿no?, para este dominio tan complejo como el trading. Aquí también podemos visualizar, a partir de la versión 0.24 de Scikit-learn, si no me equivoco, o bueno, una de las últimas, la visualización de la pipeline, que es muy interesante ver cómo cada elemento encaja dentro del proceso de cálculo de datos. A nivel de interpretación, ya que tenemos un modelo lineal en uno de sus puntos fuertes, vemos aquí un modelo base con el parámetro de regularización básico que nos proponen en la librería de Scikit-learn y el modelo campeón. Como vemos, el porcentaje de cambio, la variable de diferencia a corto plazo que comentábamos, la ha reducido de más de 0,4 a por debajo de 0,4. No ha puesto tanta confianza en la mejor variable. Y el MACD y el momentum, que pensábamos que están correlacionados, efectivamente están correlacionados, lo que ha hecho es reducir el valor o el peso de ambos en el modelo. Dándole un poco más de peso al momentum, de tal forma que la regularización tiene el efecto de repartir la confianza entre todas las variables y no poner todos los huevos en la misma cesta. Una vez sabemos cómo funciona el modelo, ¿cómo usamos el modelo? Es el momento de hablar de la calibración. El análisis más sencillo, pero muy productivo, es llevar a cabo cuantiles de la probabilidad predicha, de tal forma que aquí hay probabilidades bajas y aquí probabilidades altas. Y en cada cuantil analizar la proporción de eventos. Si en el cuantil de probabilidades bajas hay pocos unos, es que estamos prediciendo bien. Igual en el cuantil alto y viceversa. Pues para concluir, vamos a ver en serie temporal, en la parte de testing, el cuantil inferior, ¿no?, las probabilidades bajas, que ahí seguro que venderíamos, y el cuantil superior, probabilidades altas, en los que el modelo tendría mucha certeza de comprar. Se representan con triángulo positivo y triángulo negativo. Obviamente no siempre
hay un triángulo porque no siempre estamos en uno de estos cuantiles, sino que podemos estar en los cuantiles intermedios. Y con línea verde cuando acierta y con línea roja cuando se produce un fallo. Obviamente, en esta parte de testing tiene mucha importancia el movimiento de las variables, y como tenemos variables que viven de esa inercia, son capaces de adaptarse de manera rápida al efecto bajada que produce el COVID. El modelo, también es muy importante ver la distribución de las predicciones, vemos que tenemos cierto sesgo a la derecha, y lo cual nos deja un margen de mejora para llevar a cabo un análisis residual, que es más clásico de series temporales, pero recojamos esa técnica para averiguar cuándo y por qué se está produciendo ese efecto sesgo. Pero incluso con ese efecto sesgo, vemos que es un modelo potente que nos permite tomar decisiones en momentos concretos y en esas decisiones ganar dinero. ¿Cómo mejorarlo? Introduciendo variables fundamentales, es decir, exógenas, y sobre todo modelando la relación con otras commodities, porque al final el crudo se utiliza para hacer gasolina, fuel, diésel, etcétera, y con otros marcadores de petróleo que puedan tener efecto sustitutivo o complementario. Bien, del modelo hemos visto que tiene una accuracy por encima del 60% en cross validation. Es una buena medida para un modelo, digamos, sencillo, una primera aproximación. El efecto, sobre todo, se debe hacer un target de una manera suavizada y binarizarlo. Son pocas variables, pero con mucha ingeniería. Hemos utilizado técnicas de gestión de los hiperparámetros, y lo clave, fundamental, es ser capaz de discriminar al fin y al cabo las buenas oportunidades, y el análisis más a mano que tenemos es hacer la cuantificación de las probabilidades. Hemos concluido, hemos visto muchos puntos, sabemos que cuando nos enfrentamos a series temporales de trading hay gran cantidad de ruido, por lo tanto usemos medidas robustas y técnicas robustas. La intensidad de la señal es variable y poca comparada con el ruido, puede hacer que la importancia de estos features cambie con el tiempo, por lo tanto mucho cuidado con la variación cruzada es clave. Binarizar el target y definirlo bien ayuda mucho. Los modelos regularizados son muy prácticos. Usemos lineales o usemos XGBoost que regularicen bien. Y estos modelos lineales, aunque a veces siempre lo descartamos en Machine Learning por tener poco glamour, con buenas variables, sacando interacciones y tratándolos con cuidado, pueden dar resultados muy buenos y además ser muy robustos. Y una vez que esté hecho el modelo, muchas veces hemos desarrollado mucho, estamos muy cansados ya, pero hay que seguir dando un paso más, analizar las predicciones y empezar a pensar cómo usamos el modelo y cómo podemos gestionar el riesgo que generan nuestras decisiones. El forecasting es, como decíamos al principio, uno de los problemas más apasionantes de la ciencia de datos. Te permite profundizar muchísimo en los datos, saber cómo funciona realmente un mercado. Por lo tanto, tenemos que tener una herramienta, una caja de herramientas bien nutrida, empezando por el análisis estadístico de series temporales, es algo básico, pero dar un pasito más, introducir técnicas de Machine Learning, permite abordar el problema de manera más completa, más flexible y más efectiva. Sobre todo porque nos permite jugar con features más avanzadas y utilizar distintos tipos de modelos hasta que encontremos uno que se ajuste a nuestras decisiones y que sea suficientemente robusto e interpretable. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a la casa, a la Envid, por este hueco. Y nada más. Álvaro. Qué bonita foto para cerrar. La verdad es que ha sido un webinar, la verdad es que muy estimulante, y terminar así, desde luego, es de quitarse el sombrero. Bueno, como siempre, abrimos micrófonos, preguntas, si queréis, bien mediante el chat, bien mediante vuestra voz, lanzaros y aprovechar la oportunidad. Los webinars están para conocer, para disfrutar también del conocimiento y de esto que estamos viendo y analizando, y sobre todo también para tener la oportunidad de profesionales como Manuel poder lanzarles preguntas un poco a quemarropa y con toda la tranquilidad del mundo.
Así que quien quiera, como os digo, bien mediante el micrófono o bien mediante el chat. A mí, Manuel, sí que se me ocurría una pregunta, dado que en ENVIT, la escuela de ENVIT, hay mucha gente pensando en formarse en el programa, como veíamos al principio, de inteligencia artificial. Si alguien se preguntara en qué debo centrarme para destacar en forecasting, ¿tú qué le recomendarías? El forecasting, al fin y al cabo, nos va a poner a prueba en distintos ámbitos. Lo primero, tener una base fundamental de estadística y matemática, quizá no saber todos los test que estarían involucrados y todos los modelos, pero sí tener en la cabeza todas las técnicas porque nos pueden dar una ventaja para formular el problema y para entenderlo. La segunda, y es una cosa que a lo mejor los más devotos de Machine Learning no lo tienen tan en cuenta, es la visualización. Es ser capaz de visualizar los datos de manera efectiva para comprenderlos, para comunicarlos y convencer bien de nuestros modelos y sobre todo para ser capaces de entender cómo funciona ese mercado que tenemos detrás de las gráficas. Y por último, en la parte de series temporales, es muy importante este currículum que hay que elaborar, llevarlo a la práctica, enfrentarse a diversos problemas y si se aborda una iniciativa a nivel educativo o quieres empezar a aprender series temporales, es importante que sea de una manera práctica y muy práctica y con datos. Fundamental siempre el dotar de un carácter práctico a todo lo que se vaya a desarrollar. Os animo al resto también que hagáis alguna pregunta. Si en vez de Brent se quiere hacer con Bitcoin, es más difícil, ¿eh? Por si alguien lo está... Yo he dicho algunas de las virtudes de Manuel, pero no es tan sumamente claro como para que nos surja alguna pregunta o alguna idea. Así que os animo a hacerlo. Mientras, y aprovechando que has lanzado el guante, la semana que viene, día 15, tenemos un webinar sobre blockchain. Uy, tenemos aquí, justo, están conectando el audio. Abraham, cuéntanos. Mientras, Manuel, te lanzo por el chat, nos preguntan, ¿hay alguna bibliografía sobre este tema? Pablo nos pregunta esto. Uno de los libros, además gratuitos, más prácticos es Forecasting Principles. Se basa en R, pero cualquiera, yo por ejemplo, que soy más de Python, cualquiera puede seguirlo porque hace una combinación entre teoría y práctica muy buena. Y además el código que tiene pues se puede ir siguiendo porque está muy bien explicado. Entonces ese libro es el fundamental para iniciarse y para profundizar, o para tenerlo también como referencia y guía básica para aquellos que estén un poquito más avanzados. Ya, perfecto. Ahora ponemos, cuando acabe la presentación, pondremos la URL de ese libro concretamente en el chat. Mientras Abraham se decide no con la pregunta, lo que os decía, la semana que viene, día 15, jueves, tenemos un webinar sobre blockchain y al cual estáis también invitados. Me han dicho, bueno, en este caso a mí por privado me han dado las gracias por el webinar, aparte de saludar. Rosario, una de nuestras alumnas, ha dicho que se tenía que ir y que si luego vamos a mandar el webinar, ¿vale? Que sepáis todos que los que asistís se os reenviará al día siguiente el webinar el enlace del webinar para que lo podáis ver en nuestro canal y podáis pues compartirlo con aquellas personas que estén interesadas o lo podáis volver a ver.
Manuel os ha compartido en el chat el libro del que hablaba, Forecasting Principles and Practice, por si los queréis ver. Así que, Pablo, ahí tienes ese primer libro de bibliografía. Gracias a ti. ¿Algún valiente? No hay nadie valiente. Pues te lanzo yo otra, si quieres, Manuel. ¿Crees que el aprendizaje profundo puede sustituir a las soluciones más tradicionales o más clásicas de forecasting? Por ahora, el resultado puede estar muy parejo, pero a nivel del esfuerzo que nos lleva a un data scientist obtener ese resultado, en Deep Learning sigue siendo mayor. El Deep Learning nos ha dado buenas alegrías este año, ¿no? Con GPT-3, con cosas más originales como DALL-E. Mueven secuencias, o sea, a nivel de secuencia el Deep Learning ha avanzado mucho, pero su principal ventaja son corpus históricos de datos muy grandes. En series temporales todavía no hay una técnica de transfer learning que nos permita meterle todo el histórico de cotizaciones de todas las empresas, más todas las ventas de todas las empresas, más datos macroeconómicos de hace 30 años, juntar todo eso, entrar a una red y después aplicarla a todo dominio. Pero, quién sabe, viendo cómo funcionan las arquitecturas y cómo funciona el Deep Learning, a futuro sí que podría darnos una sorpresa. Desde luego, sí que es cierto que va a evolucionar mucho y van a irse incorporando, desde luego, diferentes formas de ir avanzando en la parte de forecasting. Carlos García dice que muchas gracias, muy interesante. Como él, ya hay alguna persona que se ha tenido que desconectar, entonces esto suele suscitar alguna última pregunta, pero bueno, cuando yo digo que vamos a poner punto y final al webinar, por favor, interrumpirme como hacéis siempre para esa pregunta. Pero mientras, Manuel, por mi parte, sabes que es un placer que hayas compartido con nosotros este momento, esta píldora que yo te agradezco. Sabes que esta es tu casa, bueno, ya lo sabías antes, pero ahora más que nunca, que eres bienvenido a nuestros webinars, que ya sé que los has tenido como desde el otro lado, pero ahora siempre que vayas avanzando, siempre que vayas investigando y tengas temas interesantes, únete a nosotros, compártelos dentro de esta comunidad de apasionados por el dato y gente que quiere investigar y conocer soluciones y qué se está haciendo. Y ¿ves? Siempre pasa. Pregunta rápida sobre lo de Walter. Dice, pregunta rápida, ¿algo sobre búsqueda bayesiana en lugar de búsqueda aleatoria? ¿Algún link? Excelente webinar. Pues sí, bueno. Una de las librerías más prácticas para esta parte es Scikit-Learn Optimist. No es la misma, no son dentro de Python. No son los mismos creadores que Scikit-Learn, pero la han creado precisamente para tener una sintaxis muy parecida. La referencia que yo recomiendo así más inmediata son ponencias del evento de eventos de PyData. Si te parece, voy a pasártelos por chat. En los que explican a muy alto nivel cómo funcionaría el proceso de búsqueda bayesiana y después explican un poquito cómo funciona la librería en sí, de Scikit-Optimist. Optimize, mejor dicho. Y bueno, ya sabéis, dentro de esa conferencia de PyData, pues la verdad es que hay recursos muy buenos y bueno, todos tratamos de contribuir un poco a la divulgación dentro del mundo de ciencia de datos. Pues muchas gracias por esta oportunidad también de participar en este proceso divulgativo. Y bueno, espero que haya todavía margen para alguna preguntilla más y si no, muchísimas gracias. Sí, margen, si lanzan la pregunta, tú no te preocupes que no se quedará sin solucionar.
vamos a darles un par de minutos y como te decía, yo creo que son temas muy interesantes y que desde luego en estas píldoras es necesario abordarlos también desde el punto de vista que tú lo has hecho, del trabajo, el análisis. Sigo yo con mis preguntas. ¿Cómo ves las soluciones de Auto Machine Learning en el dominio de las series temporales? Han proliferado mucho desde, digamos, el primer elemento de Auto Machine Learning, que fue quizás DataRobot. Y bueno, ahora cada proveedor de cloud tiene su propia solución. Mayoritariamente por detrás llevan arquitecturas de redes neuronales, no siempre profundas. Y funcionan bien. Lo que pasa es que tenemos que traducir un poco el problema a un problema de Machine Learning más clásico. Coger nuestra serie temporal, sacar los features y reformularlo. Si somos capaces de montar ese replanteamiento, pues nos va a ser muy productivo la parte de AutoML. Como son, digamos, como suelen ser modelos redes neuronales, pues hay que tener una cantidad de datos. Pueden ser más productivos y funcionar mejor cuando tenemos muchas series temporales. Adaptar ese problema de muchas series temporales con muchos productos, muchas SKUs y meterlos dentro de la solución y obtener una predicción válida, buena, pues para toda la cola larga, ¿no?, de esos productos que se venden menos, pero que también tenemos que darle un forecast y tenemos que dar una solución al negocio. Yo puedo aprovechar toda la tarde para seguir haciéndote preguntas. Así voy poco a poco solucionando todas las que se me han ido apareciendo en la cabeza según te iba escuchando y también por el contexto. Pero como ese no es el objetivo, preguntas, última pregunta. Pues si no hay última pregunta, Manuel, llegamos un poco a ese compromiso que tenemos también con el tiempo de esa hora de píldora, de desarrollo de un tema concreto en este espacio. Así que, como te decía, un placer tenerte con nosotros hoy. A todos vosotros, gracias por estar con nosotros, por compartir este momento, este webinar con MBIT School. Cualquier cosa, como os decía, que tengáis información que queráis saber, tenéis nuestra web, www.mbitschool.com. José Ruiz, nuestro responsable de admisiones, os dará toda la información. Y el próximo jueves, os esperamos en el próximo webinar sobre blockchain, jueves a las 7 de la tarde. Y Manuel, lo dicho, esta es tu casa, así que gracias por este momento y nada más. Muchísimas gracias, buena tarde a todos y muchas gracias a todos por acompañarnos también. Buenas tardes, hasta luego.